Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro segundo espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 en punto de la mañana, hora centro de la República, así que vamos dando inicio a este segundo espacio abierto. Siéntanse bienvenidos. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones, ¿ok? La serie de actividades que habremos de desarrollar a lo largo de nuestro segundo espacio abierto. Me presento para todos ustedes. Recuerden que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir Prepa en Línea CEP para que siempre tengan en cuenta quién está a cargo de este módulo 7. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua. Actualmente me encuentro cursando el doctorado en investigación e innovación educativa, desarrollando ahí una metodología para la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación aquí en Prepa en Línea CEP, ¿ok? ¿Cuál es nuestro propósito de esta sesión? Nuestro propósito es aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la primera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación, para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad, ¿ok? Ese es nuestro propósito y me voy a volver a detener un poquito en él, en esta cuestión de aclarar dudas. Les decía en la primera sesión, para aquellos que estuvieron conectados y aquellos que revisaron el video ahí en YouTube, la labor del asesor, que es muy diferente a la labor del docente. Les decía yo que la labor del docente es prácticamente aquel que termina siendo el vehículo, el medio principal, la fuente primaria de información de la cual podemos nutrirnos. Tiene la responsabilidad de la enseñanza prácticamente desde cero. El asesor no tiene ese rol. El asesor, su labor es aclarar o reafirmar algunos conocimientos que ya fueron adquiridos, ¿ok? Esa es la labor de un asesor: aclararles dudas, guiarlos, ver que lo que estén haciendo vaya por el camino que tiene que ser, apoyarlos en reafirmar algunas cuestiones que ya tuvieron que haber aprendido, pero en sí no es la fuente primaria de información. La fuente primaria de información y conocimiento es la propia plataforma, ¿ok? No existe un rol como docente dentro de Prepa en Línea CEP. Hay roles de asesores en general, ¿ok? Porque la propia plataforma, los propios recursos que a ustedes se les proporcionan son sus profesores, si lo ven de esta manera. Los videos que yo les dejo cargados, ustedes pueden consultarlos cuando ustedes quieran. Es su profesor de inglés, si lo ven de esta manera igual. Entonces pueden avanzarlo, detenerlo, verlo en la madrugada, en la noche, en la tarde, en el horario que ustedes gusten y manden. Tienen esa posibilidad, ¿ok? Ese es su profesor. La plataforma es su profesor. Lo decimos porque, le decía yo desde la vez pasada, y para aquellos que me escribieron también, recuerden que necesitamos que sean un tanto, que muestren un tanto de disciplina de trabajo, que sean un tanto autónomos, ¿ok? Eso, digamos, la libertad de del propio modelo educativo de Prepa en Línea CEP con el aula invertida que ya les platiqué el día lunes, ¿ok? Que no es la escuela abierta, es una escuela formal que tiene tiempos, tiene formas de evaluar específicas, es una educación formal, ¿sale? Pero dentro de esta formalidad existe la posibilidad de que ustedes puedan de alguna manera tener control de sus tiempos, organizarse por ustedes mismos. Lo señalo porque en las generaciones anteriores ha habido personas que tienen muchas responsabilidades, como todos en la vida prácticamente, que son padres de familia, tienen hijos, tienen trabajo, tienen muchas cosas que abordar. Y siempre les señalo, y no es con el fin de recriminarles ni de echarles en cara nada, pero siempre les señalo: ustedes decidieron por voluntad propia inscribirse a cursar la preparatoria por voluntad propia. Eso quiere decir que han sumado una responsabilidad más a las responsabilidades que ya tenían. Si ya tenían responsabilidades académicas, o más bien dicho, no sé, laborales, deportivas, personales, le agregaron una responsabilidad más, que es la responsabilidad académica, ¿ok? No estoy diciendo que sea la más importante dentro de sus prioridades, pero es una responsabilidad más. Y lo señalo porque por lo regular suele suceder que los alumnos tienden a pedir extensiones de tiempo.
ustedes tienen la posibilidad de tener o pedir esas extensiones de tiempo. Tienen esa posibilidad, está dentro de dentro de las reglas de prepa en línea CEP, ¿ok? La situación es que hay algunos alumnos que se exceden en esas peticiones y prácticamente cada semana solicitan y solicitan una extensión tras otra, una extensión tras otra. Y yo, como les señalé el día miércoles, les puedo dar apertura a que puedan ustedes enviar sus actividades. La cuestión es que tienen que justificar del por qué cada semana están mandando sus actividades fuera de tiempo. Hay 7 días de trabajo para enviar sus actividades. 7 días para concluir con actividades formativas, con actividades sumativas, que son los proyectos o las actividades integradoras, ¿ok? 7 días completos. Dirán algunos, pero es que tenemos muchas cosas que hacer. Y siempre les vuelvo a señalar, no son los únicos, todos y cada uno de los que estamos en este entorno, de todos y cada uno de los agentes, todos tenemos otras tantas responsabilidades. La situación es aprender a organizar nuestros tiempos, ¿ok? Me gusta explicarles esto para que el resto de nuestras semanas puedan correr de la manera que tienen que correr, no tengamos retraso en las entregas y sobre todo para con ustedes mismos, que puedan ustedes acreditar el módulo sin ningún problema mayor. ¿Ok? Perfecto. Pues bueno, se ha conectado alguien más, ya su compañera Sailin se había conectado la primera vez. Tenemos una compañera más que se llama Maya Quetzal Mendoza Cobel. Maya, requerimos de tu participación en este momento, que nos hagas saber de dónde te conectas, cuál es tu nombre completo, principalmente si es que ese nombre que aparece aquí en tu presentación es tu nombre. Perfecto, Maya. Ahora cuéntanos, ¿cuál es tu percepción hacia con el inglés? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Es difícil? ¿Le ves alguna utilidad? No sé para qué existe. Cuéntanos cuál es tu percepción para con el aprendizaje del inglés. Okay, so do you know how to speak it? I mean, do you know how to speak in English? Maybe you may introduce yourself in English. Please do it. Excellent. Thank you, Maya. Thank you. Thanks for your participation, Maya. Gracias, Maya. Muy bien. Esta participación que nos acaba de dar su compañera Maya, para aquellos que llegan a ver el video allí en YouTube, nos dijo algo muy importante y extremadamente relevante. Y eso es lo que en la mayoría de nuestras sesiones y de hecho de las generaciones siempre les reitero. Sí, el inglés que nosotros aprendemos es un inglés estándar que nos va a permitir no solamente comunicarnos con los nativos, es decir, no solamente comunicarnos con aquellos que vienen de Estados Unidos o aquellos que viven en Inglaterra o aquellos que viven en algún país angloparlante, no solamente con ellos. Si ustedes no se han dado cuenta, y qué bueno que Maya ya lo notó, el inglés es la lengua franca del mundo, es decir, es la lengua por la cual la mayoría de las personas alrededor del mundo se están comunicando. Yo no hablo mandarín, por ejemplo, y la persona que habla mandarín no habla español. El único medio para podernos comunicar es el inglés. Y me sucede, al igual que le ha sucedido a Maya, de igual manera tengo conocidos alrededor del mundo, que el medio por el cual nos comunicamos es el inglés. Ellos no hablan español, yo no hablo su idioma, y el inglés es el medio por el cual nos comunicamos. Y quiero dejarles algo en reflexión, y es importante también que se den cuenta de ello. El inglés, aunque ustedes no lo crean, y aunque se les haga muy difícil, el inglés es el idioma más fácil de aprender en el mundo, aunque ustedes no lo crean. Propios lingüistas y algunos teóricos del lenguaje han señalado las características del inglés en cuanto a su facilidad de aprendizaje. ¿Y por qué es fácil? Pues resulta que el inglés tiene una serie de estructuras básicas. Y si digo básicas es porque de verdad son básicas. Me refiero a que no tienen mayor complejidad en cuanto a su estructuración, que es lo que nosotros tratamos de enseñarles a ustedes.
que a través de las estructuras ustedes puedan entender el idioma, estudiarlo de manera consciente, dado que no tenemos las condiciones de contexto para poderlo adquirir. No es una segunda lengua, es una lengua extranjera. Y por ello, dado que cuando nosotros salimos de una clase, salimos de un entorno donde estemos envueltos en el inglés, ya no encontramos ese entorno. No salimos a la calle y encontramos a gente hablando en inglés. No salimos a la calle y encontramos letreros en inglés. No salimos a la calle o le damos play a la radio o a la televisión y vemos programas en inglés de manera abierta. Sí, sí existen, pero los tenemos que buscar. Entonces, a lo que voy con ello. Justo lo que señaló su compañera Maya es de gran relevancia para que nosotros podamos comprender que el inglés va más allá de comunicarnos con el nativo, es para comunicarnos con personas alrededor del mundo, ¿ok? Es muy importante eso, también para con sus propios fines en cuanto al aprendizaje del inglés. Y aquí voy a señalar algo para aquellos que no lo vieron o no lo sepan. Las estructuras gramaticales, ya lo mencioné un poquillo, pero quiero entrarme esto para ir ya directo a lo que nos toca ver. Las estructuras gramaticales en inglés nos van a permitir que el día de mañana, cuando nosotros querramos seguir aprendiendo inglés, tengamos las bases ya un tanto sólidas para poder adornar esas estructuras. Si ustedes lo ven de esta manera, como su nombre lo dice, las estructuras se pueden asemejar a una estructura de una casa, los cimientos, los castillos y todo ello que sostiene a la casa. A partir de que ya tiene estructuras, le podemos hacer lo que nosotros querramos, colgarle lo que nosotros querramos mientras esas estructuras lo puedan sostener. Lo mismo pasa con las estructuras gramaticales. Y algo importante, si ustedes en su mente siguen insistiendo que aprender inglés a través de juegos es lo mejor, sí, de alguna manera sí apoya y nos deja mucho. La cuestión es que eso requiere que tengamos una extrema exposición al idioma, que para que de manera inconsciente podamos en algún punto irlo adquiriendo. No tenemos ese tiempo, no tenemos esa exposición y lo único que nos resta es que con el poco del tiempo poderlo maximizar y aprender el inglés a través del estudio consciente de sus estructuras. Créanme, da muy buenos resultados si somos conscientes de ello. Si lo único que esperamos es entretenernos, porque les dije el día lunes, lo que busca nuestro cerebro ya en esta actualidad es estar entretenido todo el tiempo. Y cuando no me entretiene el que está hablando, después de 5 o 7 minutos digo, ay, qué flojera, ya me quiero ir. Porque lo que buscamos es que nos entretengan. No es el fin primario de la educación el que nos entretengan. No es el fin primario del asesor o del educador o del docente entretenernos. Les vuelvo a repetir, no somos payasitos del rodeo, no somos estandoperos, va más allá de ello. Y se lo señalo porque lo que ustedes tienen que hacer durante este proceso de aprendizaje del inglés, durante esta exposición al idioma en este módulo, va a mostrar avances más sobre lo que ustedes hagan que lo que haga en sí el asesor. Es lo que ustedes hagan alrededor del módulo que realmente, a lo largo de este módulo, lo que va a terminar dando frutos, ¿ok? Espero lo tomen en cuenta y aquellos que se están agregando, aquellos que vean los videos, lo tomen en cuenta y sean conscientes de ello. Si no lo toman en cuenta, créanme, va a ser muy difícil poder avanzar. Yo llevo prácticamente 15 años dando clases de inglés y con la metodología que estamos trabajando hoy en día, se las platico un poquito para que ustedes también la puedan aprovechar, sobre todas estas edades. Si ustedes no viven, por ejemplo, en Estados Unidos o no sé, en Inglaterra, el contexto, por ejemplo, en México, el contexto es muy difícil que nos apoye a aprender el idioma. Lo único que nos resta es simple y sencillamente tratar de estudiarlo, aunque no querramos, hay que estudiarlo. Bueno, a ciertas edades, el código que nosotros tenemos ya inserto en nuestra mente, que es el español, es muy difícil eliminarlo. Entonces, cuando nosotros escuchamos canciones en inglés, lo vamos a terminar interpretando con el código que ya tenemos en nuestra mente, que es el español. Y entonces esos sonidos que escuchamos en una canción o en una película, los interpretamos con los sonidos que tenemos en el español y pensamos que eso dice. Y eso no está diciendo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros comenzar a alimentar nuestra estructura cognitiva? Dirá algún teórico. Bueno, les daba unos consejos a algunos alumnos. Lo primero que hay que hacer es comenzar a nutrirlo desde la escritura. Ya a estas edades, yo no hablo de los niños, no estoy hablando de aquellos que están en kindergarten, yo hablo de personas que ya están con software, si lo ven de esta manera, del español ya plasmado en nuestro cerebro. Hablo de adultos, de adolescentes en adelante, ¿ok? De aquellos que ya leen y ya escriben, ¿ok?
¿Cómo puedo sumar el código de la L2 o de la lengua extranjera a mi cerebro? A través de la escritura, aunque ustedes no lo crean, como primer contacto. Y al paso del tiempo, eso que estoy haciendo de la escritura lo puedo seguir llevando hasta que en algún punto mi oído pueda decodificar el código que estoy escuchando. Pero si lo hago a la inversa y lo primero que hago es tratar de decodificarlo con el oído, mi cerebro no sabe qué palabra tiene que decodificar y lo único que va a hacer es que me frustre. Y entonces ustedes verán cuando llegan profesores de inglés a su salón y llegan con el audio, y les ponen el audio y les dicen abran el libro en la página 23, de pronto su cerebro no sabe de qué diantres están hablando porque no fue nutrido con ese código. ¿Ok? Importante que lo tomen en cuenta para cualquier cosa que ustedes hagan en cuanto a su propio proceso. Pues bueno, entremos al tema. Y el tema del día de hoy es el pasado progresivo. Un tema que es extremadamente importante, y si digo extremadamente importante, lo es mucho para su actividad integradora número 2. La actividad integradora número 2 hace uso del pasado progresivo completamente, toda, y vuelvo a señalar, si digo toda es porque toda la actividad integradora número 2 hace uso del pasado progresivo. No hay otro tiempo gramatical a utilizar. No ponen el presente progresivo, no ponen el presente simple. El tema de la actividad integradora número 2 es el pasado progresivo. ¿Ok? Lo señalo y es muy importante porque de las 8 tareas que ya enviaron de la actividad integradora número 2, de nuevo, hay varias tareas que no están cumpliendo con lo mínimo que necesitamos para que podamos ser evaluados con una calificación aprobatoria. No lo están haciendo. Y dado que no lo están haciendo, de hecho ya les estoy poniendo a varios la nota, están obteniendo notas bajas, porque lo narran en presente, en pasado simple, pero no en pasado progresivo, que ese es el tema estelar de la actividad integradora 2. ¿Y cómo suena en español? Pues en español suena algo como lo siguiente. La pregunta diría, por ejemplo, ¿qué estabas haciendo durante el robo? ¿Qué estabas haciendo? No pregunta qué hiciste, qué estabas haciendo. La respuesta, por ejemplo, como sonaría en español, sería yo estaba jugando fútbol, por ejemplo. Yo estaba durmiendo. Yo estaba viendo la televisión. Yo estaba cenando. No decimos yo cené, yo vi la televisión, yo reí, yo jugué. Ese no es el tiempo gramatical. El tiempo gramatical es el pasado progresivo, señalar yo estaba, tú estabas, él estaba, nosotros estábamos. Y en inglés entonces, ¿cómo suena? Ok, I was playing football soccer. I was doing my homework. I was sleeping. I was watching TV. I was reading a book. Ese es el tiempo gramatical que tiene que sonar en la actividad integradora número 2. Ese es, ¿ok? Bueno, entremos al tema ya de lleno y aquí enfrente van a ver de nuevo este pequeño esquemita que nos va a ayudar a ubicar notas en específico. Les dije en la sesión número 1, hay que aprender a tomar notas. De otra manera, lo único que vamos a hacer es simplemente llenar nuestra libreta de cosas que en muchas ocasiones cuando queremos volver a consultar no las encontramos porque ni siquiera pusimos atención a cómo tomamos notas. Las notas de igual manera tienen que llevar un orden. Hay varios métodos, varias técnicas para tomar notas. Enfrente están viendo una que se llama método Cornell. Y lo que hace es simplemente 4 pasos. En la parte de arriba pones un título. Por ejemplo, el tema del día de hoy, que es el pasado progresivo. En la parte número 2, que dice notas, ahí justo comienzas a tomar notas de lo que se está viendo en la clase, en la sesión, en el video, lo principal, lo que quizás yo voy entendiendo, lo voy colocando ahí. Puedo hacer también un diagrama de flujo ahí en medio, sí, un mapa conceptual, sí, también. Lo que yo entienda como la manera de tomar notas. ¿Quieres hacer también una serie de oraciones? También, ¿ok? Ahora, en la sección 3 que dice palabras clave, justo su nombre lo dice, de estas palabras que me van a ayudar a comenzar a conceptualizar. Es decir, puedo colocar por ahí inglés, por ejemplo, presente, pasado, futuro, solamente palabras que pueden detonar cosas en mi mente. En el número 4 dice resumen, ¿ok? ¿Qué hacemos en el resumen? Su mismo palabra lo dice, hay que hacer un resumen, hay que resumir, pero ¿cómo resumimos? Pues con nuestras propias palabras. El número 1 se hace antes de la sesión, el número 2 y el número 3 se hace durante la clase y el número 4 se hace
al terminar la sesión. Es decir, ya acabó la clase, puedo comenzar a hacer mi resumen del tema, ¿sale? Les invito a que ustedes puedan tomar nota de esta manera y puedan comparar cómo es que esto apoya a que puedan después en un futuro consultar sus notas y ubicar la información que realmente necesitan, ¿sale? Les dejo aquí el esquemita para que lo puedan tomar en consideración. Perfecto. Nos movemos al tema. El tema ya lo señalé, es el pasado progresivo. Y tengo una pregunta para iniciar con el tema. La pregunta dice, how do we use past progressive and present progressive tense? Ok, empecemos con solamente past progressive. So, how do we use the past progressive tense? Le preguntamos a su compañera Sailin. Sailin, ya sea por el chat o sea activando tu micrófono, cuéntanos, ¿cómo usamos el pasado progresivo? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Qué ingredientes utiliza? ¿Qué formas de verbos usa? ¿Cómo utilizamos el pasado progresivo? Cuéntame una idea, quizás sencilla, lo que tú gustes y mandes, pero tenemos que tener un punto de arranque para comenzar a cimentar este punto gramatical en nuestra mente. Te escucho, por favor, Sailin, o te leo, Sailin. Quedo al pendiente de tu respuesta. Nos dice su compañera Sailin, se utiliza para describir una acción que estaba ocurriendo en un momento específico en el pasado. Justo eso, Sailin, exactamente justo. Es extremadamente importante eso que acabaste de colocar, porque eso hace la gran diferencia entre hablar en pasado simple y hablar en pasado progresivo. No es lo mismo decir, fui a la casa de Sailin ayer y toqué la puerta, a decir, fui a la casa de Sailin ayer y estuve tocando la puerta. Desde el mismo significado, más bien dicho, desde el significado que le quiero atribuir a la oración, podemos encontrar grandes diferencias. Cuando yo digo, fui a la casa de Sailin y toqué la puerta, no doy mayor información, lo único que señalo es que esa acción se cometió. Pero si digo, fui a la casa de Sailin y estuve tocando la puerta, uno, reitero, hoy enfatizo que esa acción que cometí fue una acción reiterativa, es decir, no solamente fui y toqué, sino fui y estuve tocando, ahí estuve toque, 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 insistiendo, si lo ven de esta manera, en cuanto a la acción. Y la otra es que nos dejen claro en qué punto del tiempo fue cometida esa situación y qué tanto pudo haber durado esa situación. No solamente apareció y desapareció, sino apareció y se sostuvo por un tiempo. Fui a la casa de Sailin y toqué la puerta. Apareció la acción y desapareció. Fui a la casa de Sailin y estuve. Aparece la oración o aparece la acción y se comienza a sostener. Fui a la casa de Sailin y estuve tocando la puerta. Es decir, apareció, se sostuvo y en algún punto desapareció esa oración o esa acción. Es importante distinguirlo para que ustedes comprendan por qué sus actividades integradoras dicen ciertas o tienen ciertas preguntas y hay formas específicas para responderlas, ¿ok? Repito la definición o el aporte que nos dio Sailin. Se utiliza para describir una acción que estaba ocurriendo en un momento específico del pasado, en un punto en específico, ¿ok? Okay, so hearing from you have a question, and the question says, what were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? La pregunta es sencilla. ¿Qué estuviste o qué estabas haciendo el pasado miércoles a las 10 en punto de la mañana cuando empezamos nuestro primer espacio abierto? Si estuviste aquí, estuviste haciendo algo. Si no estuviste aquí, estuviste de igual manera haciendo algo. So what were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? Ok, ¿cómo respondo esta bendita pregunta? Y les he dicho, o les dije el día miércoles, antes de emocionarnos, antes de volvernos locos en querer responder, soseguémonos tantito, demos paz, calma a nuestro cerebro y busquemos la manera de responder, la manera apropiada. Pero primero, para poder responder necesito dos ingredientes básicos, sujetos y verbos. Sujetos, I, you, he, she, it, we, you, and they. Verbos, read, listen, study, watch, talk, look at, and dance. Ok,
Dentro de estos dos o con estos dos ingredientes, debo llevarlos a un molde. Debo meterlos en una receta que me terminará dando un producto en específico. Ok, ¿qué receta, qué molde debo utilizar para meter estos dos ingredientes? Pues el molde o la receta del pasado progresivo. Y el pasado progresivo utiliza ingredientes como el verbo to be en pasado, was y were, y como verbos con ing, algo muy similar a lo que vimos el día miércoles con el presente progresivo, que los verbos llevan ing, pero el miércoles con presente progresivo vimos que esos verbos están precedidos de verbo to be en presente, is, am y are. Y entonces digo en presente, I am reading. He is reading. You are reading. Los verbos con ing prácticamente seguirán siendo iguales. Lo único que va a dar la pauta para saber si es presente progresivo o pasado progresivo es el verbo to be. En presente, is, am y are. En pasado, was y were. En presente, ¿cómo sonaría una respuesta apropiada? Digo, I was listening to the class. So what were you doing? What were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? Le preguntamos a su compañera Sailin, ¿qué estuviste haciendo a las 10 de la mañana cuando empezamos nuestro primer espacio abierto? Elige un sujeto, seguramente hablarás de ti, I. Dale el verbo to be que le corresponde, was. Elige un verbo y ponle ing y dame un complemento. Y entonces diríamos, I was listening to the class. Perfecto. Lo único que faltaría para que esa oración termine de ser perfecta es el punto final. Recuerden que utilizamos puntos y comas en inglés para poder redactar de manera adecuada. Se lo señalo por que en algún momento cuando hagan tareas tienen que tener en cuenta estas reglas ortográficas, gramaticales, de redacción para que sus textos sean apropiados. Puntos cuando terminamos una idea. Comas cuando damos una pausa a cierta idea y la siguiente idea que vamos a hablar sigue vinculándose de manera un tanto estrecha. Punto y seguido, y en el mismo párrafo terminamos una idea, pero la siguiente idea que vamos a meter es del mismo tema, pero ya no está tan vinculada estrechamente a la idea anterior. La coma divide dos ideas, varias ideas que están estrechamente ligadas al concepto o a la idea o la oración que estoy estipulando. El punto y aparte, o el punto y seguido, perdón, termina una idea. La siguiente idea es del tema del párrafo que estoy redactando, pero no está estrechamente ligada a la primera idea. ¿Okay? Tómenlo muy en cuenta. El punto y aparte, ese nos señala que la siguiente idea o el siguiente párrafo que voy a comenzar a constituir ya no corresponde del todo al anterior. ¿Ok? Es importante también. Nos dice Maya, disculpe profesor, la intermitencia del internet hace que me desconecte. Ok, no te preocupes Maya, aquí seguimos. Puedes adherirte en el momento que lo desees. Sí Maya, no te preocupes. Perfecto. Entonces, ¿cómo queda la oración? La oración nos dice Sayin, I was listening to the class. Estaba escuchando la clase. Le preguntamos a Maya, Maya, what were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estuviste haciendo a las 10 de la mañana el día miércoles cuando empezamos nuestro primer espacio abierto? Recuerda utilizar el tiempo gramatical apropiado para responder de manera precisa al cuestionamiento que acabamos de dar. Ya sea que lo escribas o que actives tu micro, pero señala, what were you doing last Wednesday? Last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto. Please, Maya, esperamos tu respuesta a irnos dando cuenta si nos vas llevando el ritmo de la sesión y seguir avanzando, ¿ok? So now, just remember something. If you want to construct sentences using the past progressive tense, so you have to use people, subjects, pronouns at the beginning. I, you, he, she, it, we, you, and they. Then you have to use the verb to be. In this case, you have to use was and were. Then you have to use verbs plus ing form. So you have to say something like this: reading, listening, studying, watching, talking, looking at, and dancing. So you have to construct a complete answer. So the answer says, I was listening to the class. So what were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? I was listening to the class. I was doing my homework. I was playing soccer. I was going home. I was doing something, ¿ok? Ese es el tiempo gramatical que debemos utilizar. Perfecto. Si nos movamos ahora a hacer negaciones. Ahora invito a su compañera Saidi
antes de que yo cree una negación. Y si es que ya descubriste el patrón a seguir, ¿cuál podría ser la manera para negar la misma oración que utilizaste en afirmación, pero esta vez de manera negativa? ¿Cómo podrías decir, yo no estaba escuchando la clase, utilizando el pasado progresivo? ¿Cuál sería la manera apropiada, Sailin? Ayúdanos colocando tu respuesta en el chat para que podamos verlo. Dice Sailin, I wasn't listening to the class. Perfecto, Sailin. I wasn't listening to the class. Y digo entonces, yo no estaba escuchando la clase. Perfecto. ¿Cómo quedaría entonces una respuesta apropiada de manera negativa? So now we need to construct negative sentences. Again, if you want to construct negative sentences, remember, so you have to use at the beginning maybe people. You, he, she, it, we, you, and they. Maybe names, Pedro, Maria, and so on. Then you have to use the verb to be. In this case, in past, which is was and were. Then you have to use not plus verbs in ing form. So the correct answer says, I was not listening to the class. So I was not listening to the class. I was not studying English. You were not, he was not, she was not, we were not, they were not. Okay? So you use was with I, with he, with she, with it. So you use were with you, with we, with you, and with they. I was, he was, she was, it was. You were, we were, and they were. Okay, it's really important for you to know that, right? So Maya says, I was walking to the metro station. Excellent, Maya. I wasn't walking to the metro station. Excellent, Maya. That's great. So now we need to construct questions. So how do we construct questions? Please, Sailin and Maya. ¿Cómo construimos oraciones, en este caso, de manera interrogativa? ¿Cómo pregunto de manera interrogativa en el pasado progresivo? Con la misma idea con la cual ustedes constituyeron su afirmación, pregunten. No creen, no agreguen nada más, solamente muevan ingredientes y cierren con una question mark. Es importante, ¿ok? Esperamos a Sailin, esperamos a Maya. ¿Cómo quedaría una pregunta? Recuerda cómo lo hicimos, Sailin, el día miércoles con el presente progresivo. Sigue prácticamente la misma lógica, ¿ok? Dice Sailin, ¿were you listening to the class? Were you listening to the class? Were you listening to the class? Perfecto. ¿Cómo quedaría la pregunta para con la idea que constituyó su compañera Maya? ¿Cómo quedaría la pregunta? Con la misma idea, pero ahora cambiándole algunas cuestiones ahí dentro de la estructura para que esto quede constituido como una pregunta, ¿ok? Y ya habremos cubierto afirmaciones, ya habremos cubierto negaciones y estaremos trabajando ahora con preguntas, ¿ok? Vuelvo a repetir, su actividad integradora número 2, toda, y vuelvo a decir, si digo toda es toda, toda hace uso del pasado progresivo. No existe el presente simple en esa, no existe el presente progresivo en esa. Las respuestas van en pasado progresivo, me dicen unos alumnos. Y podemos agregarle también el pasado simple, les digo sí, sí es posible, siempre y cuando mantengan ustedes la esencia de la tarea, que es el pasado progresivo. Alguna otra idea que ahí se les vaya la pueden conformar en pasado simple, sí. ¿Cuál es el pasado simple? Ya se lo señalé. Digo, por ejemplo, yo estaba jugando. I was playing. Ese es pasado progresivo. Digo, yo jugué. I played football soccer. ¿Puedo combinar esas dos? Sí. De hecho, estaban en la pregunta anterior que decía, what were you doing on Wednesday? Or what were you doing last Wednesday at 10 a.m. when we started our first espacio abierto? ¿Qué estabas haciendo cuando nosotros iniciamos? Se pueden combinar, sí, de alguna manera, pero deben de mantener, de alguna manera, la esencia de la actividad integradora 2, que la mayoría de las respuestas tienen que ser en pasado progresivo. Perfecto, muy bien. Si ya aprendimos a hacer entonces afirmaciones, negaciones, ahora debemos aprender a hacer preguntas de sí y de no. Este tipo de preguntas me piden solo y únicamente decir sí o no a manera de respuesta. No me pide que me justifique, no me pide que dé información extra, no habla de procesos, solamente me pide que diga sí y no. Y entonces digo, was I listening to the class? Were you listening to the class? ¿Qué pongo? Al principio coloco el verbo to be,
Después del bendito verbo to be, lo que voy a hacer es colocar un sujeto y después de ello, el resto de la idea que ya tenía. Listening to the class. Were you listening to the class? Esa es la manera correcta de hacer preguntas de sí y de no. ¿Ok? Ahora, si ya constituí preguntas de sí y de no, es tiempo de crear preguntas un tanto más exigentes, que pidan información un tanto más específica. Y para eso tenemos las WH. What, how, when, where, why, what for, and who with. Yo le pregunto a su compañera Sailin, o más bien yo le pido a Sailin. Sailin, con la misma idea, were you listening to the class? Es tiempo de constituir una pregunta ahora con las WH. Y quiero que no solamente me digas, ¿estuviste escuchando clase? Sino me digas, ¿por qué estuviste escuchando clase? ¿Cuál podría ser la manera apropiada de crear una pregunta refiriéndonos a el por qué? Y sobre todo que a manera de respuesta podamos justificarnos, dar argumentos, dar razones del por qué estuve escuchando la clase. ¿Cómo quedaría la pregunta? Con la base que ya tienes, pero ahora agregándole una WH y que nos digas por qué estabas escuchando la clase. Please, Sailin, quedamos esperando tu respuesta, ¿ok? Para que veamos qué tanto vamos avanzando. Este tipo de preguntas de las WH también tienen que ser utilizadas en su actividad integradora número 2. Hay un apartado que les pide que por favor coloquen preguntas hacia el sujeto que fue asaltado o robado. ¿Qué tipo de preguntas? Pues sobre todo en pasado progresivo. Dice Sailin, because it is my obligation to listen to the class. Perfecto, está muy bien tu respuesta, pero lo que buscaba yo es que crearas la pregunta. Crea la pregunta simplemente para cerrar y ya tendremos tu respuesta. Y ahora tu pregunta. Pregunta en inglés, colócala en inglés, es decir, pregúntame en inglés ¿por qué estuviste escuchando clase? ¿Por qué? ¿Cómo dirías la pregunta con una WH? Te voy a poner aquí el ejemplo simplemente para que te guíes. Aquí tenemos preguntas como Why were you listening to the class? ¿Por qué estuviste escuchando la clase? What were you listening to the class for? ¿Para qué estuviste escuchando la clase? ¿Cómo estuviste escuchando la clase? How were you listening to the class? ¿Dónde estuviste escuchando la clase? Where were you listening to the class? ¿Con quién estuviste escuchando la clase? Who were you listening to the class with? ¿Qué estuviste escuchando? What were you listening to? Dice Saini. Why were you listening to the class? Perfecto, ya hasta tienes la respuesta prácticamente con lo que diste con antelación. Because it is my obligation to listen to the class. Perfecto, Sailin. Excelente. Entonces, nos movemos a algo que les voy a poner a continuación y simple y sencillamente para que se hagan conscientes qué tiempos gramaticales son los que tienen que trabajar. A ver, les cuento algo. Y esto es que quiero que pongan mucha atención porque haciéndonos consciente de esto podemos comenzar a evitar cosas que normalmente utilizamos y lo utilizan mucho los alumnos cuando no se dan cuenta que esos tiempos gramaticales no son los que están aprendiendo. Ya también califiqué algunas tareas y les decía a los chicos, recuerda que ese no es el tiempo gramatical estelar de la tarea. Los tiempos gramaticales de la tarea son tales. Bueno, a ver, les cuento. En inglés, y prácticamente igual que en español, existen 3 grandes tiempos. 3, solo hay 3, 3, no hay más, solo hay 3. Algunos me dicen, no, está mal, no es cierto, en mi clase de inglés con mi profe tal, él me dijo que hay más. Solo hay 3, no hay más. Existe el presente, el pasado y el futuro. Son 3. Ahora, la cuestión es que dentro de esos 3, o más bien dicho, cada uno de ellos tiene 4 presentaciones. ¿Ok? Existen 3 grandes, de manera general, digamos. Pero en lo específico, cada uno de ellos tiene 4 presentaciones. Ok. El presente existe en simple, al igual que el pasado existe en simple y el futuro en simple. El presente existe en continuo, también el pasado está en continuo progresivo, de igual manera el futuro está en continuo progresivo. Existe el presente de manera perfecta, existe el pasado de manera perfecta y existe el futuro de manera perfecta. Existe el presente de manera perfecta continua, existe el pasado de manera perfecta continua y existe el futuro de manera perfecta continua. Los 3 grandes tiempos tienen 4 presentaciones.
cómo se escuchan estas presentaciones en inglés, ok, o en español. Presente simple, yo juego fútbol. Pasado simple, yo jugué fútbol. Futuro, yo jugaré fútbol. Presente continuo, yo estoy jugando fútbol. Pasado continuo, yo estuve jugando fútbol. Futuro continuo, yo estaré jugando fútbol. Presente perfecto, yo he jugado fútbol. Pasado perfecto, yo había jugado fútbol. Futuro perfecto, yo habré jugado fútbol. Presente perfecto continuo, yo he estado jugando fútbol. Pasado perfecto continuo, yo había estado jugando fútbol. Futuro perfecto continuo, yo habré estado jugando fútbol. ¿Ok? Estos 4 tiempos o estas 4 presentaciones de estos 3 tiempos son las que hacen la gran diferencia. Vuelvo a repetir, tenemos 3 tiempos grandes o gramaticales, 3. Pero dentro de esos 3 existen 4 formas de presentarlos, 4 formas, ¿ok? Extremadamente importante que lo entiendan ustedes porque en sus actividades integradoras han enviado varios de ustedes tiempos gramaticales que ni siquiera pertenecen a este nivel. Los niveles o los tiempos gramaticales que manejamos en un nivel básico son los que están en el área verde y en el área amarilla. Los de azul y los de rojo ni siquiera existen en el nivel básico. Y varios de ustedes han creado oraciones en los que están en azul y en los que están en rojo. Esos ni siquiera existen en este nivel. ¿Y qué sucede? Nos permite ver que o hicieron eso con ayuda completamente del traductor, o 2, alguien les está haciendo la tarea. Me dicen algunos, no, es que yo estoy aprendiendo inglés por mí mismo. Ok, cuando yo voy y leo, o más bien dicho, escucho su audio, trato de buscar cierta concordancia con estas clases que en teoría estuvieron tomando o están tomando. Y ya tiene que haber una cierta igualdad en cuanto al proceso, ¿ok? Pero nos damos cuenta que utilizan traductor porque hacen uso de oraciones que no tienen nada que ver con el nivel. Vuelvo a repetir, el nivel básico cubre el área verde y el área amarilla. Los niveles intermedios o avanzados se mueven en el área azul o en el área roja, ¿ok? Eviten esos tiempos, no son de este nivel. Solamente enfóquense en aquellos tiempos que pertenecen al nivel. ¿Perfecto? Pues bueno, hagamos una pequeña pausa para saber si hay dudas o hay preguntas. Sailin, te pregunto, ¿alguna duda, alguna pregunta de esto que acabamos de ver o de alguna otra cuestión que te esté inquietando? Te leemos o te escuchamos. Sailin, please. Dice su compañera Sailin, no ninguna. Perfecto, Sailin, no hay ninguna duda. Maya me parece que se fue, no anda por aquí. No, no está por aquí. Perfecto, entonces nos movemos y les voy a presentar a continuación una pequeña una diapositiva donde ustedes van a poder encontrar la diferencia entre el pasado y el presente continuo. Ok, es importante que ustedes vean esto porque en las actividades integradoras hay algunos que lo han confundido y hay una tarea que enviaron, por ejemplo, la actividad integradora número 1, respondieron con el presente progresivo y pasado progresivo. No existe el pasado progresivo en esa tarea. En la actividad integradora 2 utilizaron el presente progresivo. Ok, no existe el presente progresivo en la actividad integradora 2. Ok, tómenlo muy en cuenta. Bueno, quiero que se enfoquen en la parte de abajo, en los 2 recuadros que están hasta abajo, en la parte inferior, que dice affirmative, negative and interrogative. Y dice, you are playing, you were playing. You are not playing, you were not playing. Are you playing, were you playing? Quiero que vean algo. El playing es exactamente igual tanto en presente como en pasado. Es el mismo, no tiene variación. El you es exactamente el mismo tanto en presente como en pasado. ¿Qué nos va a dar la pauta o qué punto en específico nos habrá de dar la pauta para saber si esto es presente o tal cosa es pasado progresivo? Pues es el verbo to be, que es justo en el que quiero que se enfoquen. Vean, en presente tengo are, en pasado tengo were. Y digo, you are playing, you were playing. 2 ingredientes de esa oración son igualitos, you y playing. El único ingrediente que va a terminar variando es el were. ¿Por qué? Porque
porque el segundo está en pasado y el primero está en presente. Tú estás jugando, tú estabas jugando. La idea en cuanto a la acción es prácticamente similar. En cuanto al tiempo gramatical, no es lo mismo. Una está sucediendo ahorita y otra estuvo sucediendo en algún punto en específico del tiempo. Lo que me va a dar la pauta entre saber si es presente progresivo o pasado progresivo es el verbo to be. No hay ninguna otra cosa, ¿sale? En eso quiero o quería que se enfocara. Muy bien, les cuento entonces. Su actividad integradora número 2, para que vayamos yendo hacia el cierre de esta sesión y sobre todo enfocarnos en la actividad integradora número 2, su actividad integradora número 2 en cada uno de sus apartados hace uso de una serie de preguntas que tienen que ver con el pasado progresivo, no tienen que ver con el presente progresivo, ¿ok? Les voy a señalar algunas de esas preguntas para que ustedes se den cuenta qué es lo que requieren para poder responder, ¿ok? Bueno, dentro de las preguntas que ustedes tienen que responder encontramos la primera. La primera pregunta nos dice lo siguiente, y escuchen con atención, por favor. La pregunta nos dice lo siguiente. What were you doing when the thieves were stealing your neighbor's house? ¿Qué estuviste haciendo? No dice qué hiciste, dice qué estuviste haciendo. ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué estuviste? No dice qué hiciste, ¿ok? ¿Qué estuviste haciendo cuando los ladrones estaban robando la casa de tu vecino? Ok, te dice que hables de 3 acciones, 3 al menos. ¿En qué tiempo gramatical se tiene que responder a esto? Pues en el tiempo gramatical que está marcando la pregunta. La pregunta dice ¿qué estuviste haciendo? No dice qué hiciste, no dice qué harás, no dice qué estás haciendo, dice qué estuviste. Y en ese mismo tenor se tiene que mantener la respuesta exactamente en el mismo. Decir entonces, yo estaba durmiendo. I was sleeping. Yo estaba viendo la televisión. I was watching TV. Yo estaba, no sé, cenando. Yo estaba jugando. Yo estaba durmiendo. Ese es el tiempo gramatical a utilizar. La pregunta número 2, de igual manera, está en pasado progresivo y dice, what were you doing from 5 p.m. to 9 p.m.? ¿Qué estuviste haciendo de las 5 a las 9? ¿Qué estuviste? No dice qué hiciste, dice qué estuviste. Pasado progresivo de igual manera. La pregunta número 3 dice, who do you live with? What were they doing before, during, and after the thief? Mention 3 persons and 2 activities of each one. Dice, ¿con quién vives? ¿Qué estaban haciendo antes, durante y después del robo? Menciona al menos 3 personas y 2 actividades para cada quien. Ok. Pide que narres con quién vives. Pide que digas qué estaban haciendo cada una de esas personas antes, durante y después del robo. ¿Ok? Eso es lo que pide. No pide que narres ahí tu biografía porque es lo que hizo alguna persona, que diga, yo soy Daniel, me levanto a las 8 de la mañana, hago mi tarea a las 10. No pide eso. Pide que digas con quién vives, pide que digas qué estaban haciendo esas personas. Si gustas de manera individual, durante y después de, antes, durante y después del robo, pide que digan eso, no que narren sus actividades cotidianas, que es justo lo que han hecho algunas personas. Después les pide algo también, les dice que por favor escriban 3 preguntas de lo que a ustedes les gustaría preguntarle al vecino. Ok, esas preguntas que ustedes van a crear, me dicen algunos, tienen que ser todas en pasado progresivo porque no se me ocurren muchas. Al menos pongan una en pasado progresivo. Recuerden que tienen que mostrar ustedes su habilidad para hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Eso es lo que evalúan sus actividades integradoras, ¿ok? Entonces, en la sección de preguntas, creen preguntas que a ustedes les gustaría preguntarle a este sujeto, pero que tengan que ver con la acción cometida a la que se están refiriendo la actividad. Hay algunos que han preguntado, me he metido y he revisado algunas tareas y han preguntado, por ejemplo, ¿dónde te gustaría vivir en el futuro? No tiene nada que ver con la acción que se suscitó, tiene que ver con el evento suscitado, las preguntas. Ok, ¿dónde estabas? ¿Qué estuviste haciendo antes del robo? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Llamo a la policía. Preguntas que tienen que ver con el evento, no preguntas por preguntar. ¿Ok? Importante que también lo tengan en cuenta. Ahora, en cuanto al bendito audio, que tanto también les ha causado un tanto de conflicto para algunos. El audio les pide que tengan un tiempo en específico
de duración. Ok, no se preocupen si su audio se excede del tiempo. Sí se pueden extender el tiempo mientras no me envíen un audio de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Pueden enviar un audio que les gusta. 4 minutos está perfecto, 3 minutos y medio. Yo les decía que yo me tardo más o menos alrededor de 4 a 5 minutos en calificar cada tarea. Y lo primero que hago es ir por el link del audio, poner el audio y mientras voy revisando la parte gramatical o escrita de su trabajo, voy escuchando el audio. Y entonces, si el audio ya se acabó y no he terminado de calificar, o más bien dicho, si ya terminé de calificar y el audio no se ha acabado, hay un retraso en cuanto digamos, a la programación de la calificación de sus actividades. Entonces, no se extiendan tanto, más allá de 3 minutos y medio, 4 máximo, ya sería mucho, en grabar esos audios, que sean un tanto más concisos, más cortos, para que también ustedes no se frustren, porque de pronto dicen, es que tengo que hablar mucho y todavía no desarrollo esa habilidad. Que sea algo claro, sencillo, que vaya al punto, y es justo a lo que voy cerrando con esta sesión. Sus oraciones no requieren que creen textos así súper mega ultra bien hechos, me refiero a textos o ensayos, párrafos completos. No les pide tanto eso, lo que les pide es que sean capaces de responder y con hacer respuestas al punto, sin relleno, que la pregunta diga, ¿qué estuviste haciendo ayer? Digas, yo estuve jugando, sin poner, ok, muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo les voy a responder la pregunta anterior, nada de eso, evítense el relleno y vayan directo a la respuesta. ¿Y por qué? Estamos en un nivel básico de inglés. Eso es lo que requerimos prácticamente en cuestiones básicas. Piénsenlo como cuando estuvieran aprendiendo español, por ejemplo. Mamá, papá, los maestros, les preguntaban ciertas cosas específicas, sin tanto relleno. Y debido también a que no éramos tan hábiles manejando el español, entonces no te puedes echar todo un preámbulo, toda hay una introducción hasta que llegues a dar la respuesta. No, vas directamente al punto. Lo mismo con esto. ¿Qué tipo de oraciones tienen que crear? Si ustedes lo ven de esta manera, oraciones sencillas o básicas, que tengan sujetos, que tengan verbos y que tengan complementos. Esa es una oración correcta. Si solamente colocan verbos, correr, dormir, jugar, esa no es una respuesta completa. ¿Qué estuviste haciendo ayer? Jugar. No es una respuesta completa. Tienes que decir, yo estuve jugando. ¿Qué estuviste haciendo ayer? Dormir. No es una respuesta completa. La respuesta completa y correcta es, yo estuve durmiendo. El verbo tiene que estar utilizado en una oración de manera completa y concreta. ¿Ok? Perfecto. Pues bueno, hemos llegado al punto, prácticamente a la final de nuestra sesión. Quiero despedirme de esta sesión señalándoles algunos aspectos importantes. ¿Ok? Esta es nuestra primera semana de trabajo, la primera. Esperemos que en esta primera semana de trabajo, que digamos son nuestros primeros acercamientos para con el idioma, hagamos las cosas de la manera que lo tenemos que hacer. Y me refiero sobre todo a los tiempos. ¿Y a qué tiempos? A los tiempos de entregas. Traten de entregar sus actividades dentro de los 7 días hábiles de trabajo. Y algo importante, lo digo porque ha sucedido demasiado últimamente. Recuerden que Prepa en Línea SET le da servicio académico a muchos o educativo, a muchas personas, miles de personas. No hablamos de docenas, de decenas, ni de cientos, hablamos de miles de personas. Y lo que está sucediendo es que la mayoría hace sus trabajos ya al final de la semana, los domingos, y quieren enviar su tarea el domingo a las 11:59 de la noche y la plataforma se traba, no les permite subir tareas, pues porque creen. En ese mismo momento hay un gran tráfico de información de la mayoría que deja su tarea para el último segundo y por ende la plataforma no se ve con la capacidad suficiente para sustentar tanto y comienza a alentarse. No dejen la tarea para el domingo a las 11:59 de la noche. Envíen sus tareas, pues si les gusta, el mismo domingo a mediodía para que tengan tiempo suficiente para que no hay estas situaciones, porque les digo, me han escrito bastantes personas a lo largo de estas generaciones y me dicen, es que ya no me deja subir mi tarea, son las 11:55 y la plataforma no me deja accesar, ¿qué hacemos? ¿Me va a dar extensión? Y siempre les señalo, ok, sí te voy a dar una extensión de tiempo si ya está hecha la tarea, no habrá ningún problema, hago la apertura, pero simple y sencillamente te invito a que no dejes la tarea para el domingo a las 11:59 de la noche, porque hay miles de estudiantes conectándose al mismo tiempo y tratando de subir la tarea. Piensen eso, de verdad, es muy importante para que así no se atrasen tanto y no atrasen también a su mismo ritmo de trabajo,
porque de pronto cuando yo les doy apertura a la plataforma, me dicen, es que mañana no tengo tiempo para subir la tarea, la puedo subir hasta el miércoles o hasta el jueves. Hasta ustedes mismos comienzan también a tener un efecto para con su actividad. Dice Maya, yo siempre envío mis tareas entre lunes y viernes. Perfecto, Maya, muy bien. Pienso que hay que tener el mismo compromiso y hasta más, sí, de hecho hasta más compromiso, aunque ustedes no lo crean, es mucho mayor compromiso, es tener mucha disciplina de trabajo, dado que aquí no hay agentes educativos tanto marcados tan como en la preparatoria o de manera presencial. Entonces, tengan mucho en conciencia eso, y de verdad espero que aquellos que vean el video lo tomen mucho en consideración, porque ha habido momentos en los que doy extensiones de tiempo, no tanto porque no hayan hecho la tarea, sino porque hicieron la tarea y me dicen algunos, es que yo la hice desde el sábado, pero nada más quería yo ratificar unas cosas y ya el domingo ya no me dejó la plataforma. Y le digo, ¿a qué hora la subiste? Ya me meto a ver y la subieron a las 11, no sé, 30, 11:50. Y les digo, no inventes. Y no es que te quiera regañar, pero solamente recuerda, nada más pon esta analogía. Es como si alguien tuviera su puerta abierta y de pronto entre los días hábiles entraba una o dos personas. Esa misma puerta de pronto se va a ver saturada el domingo a las 11:59 cuando dice ya es la fecha límite, ya no pueden entrar o a tal hora se cierra la puerta y todo, 200, 300, 400 personas quieren entrar al mismo tiempo, pues no se va a poder. Lo mismo va a suceder con la tecnología. Es importante, créanme. Perfecto. Pues bueno, agradezco a Maya, agradezco a sus compañeros que han estado al pendiente de nuestra sesión y simplemente les reitero que si requieren algún tipo de apoyo, por favor, pueden contactarme. Ya les dejé los horarios en los que estoy conectado para que puedan hacerme saber sus dudas. Con toda confianza, acérquense. Si hay algo que les está interrumpiendo el proceso en sí del aprendizaje del inglés, háganmelo saber con antelación. No se esperen hasta la cuarta semana y en la cuarta semana ya me digan, no, profe, es que nunca le entendí al presente progresivo. No inventen. Imagínense, eso fue en la primera semana y llegando a la cuarta no lo comprendieron. Desde ahorita, tengan la confianza. Yo en la medida de lo posible me conecto, trato de darle respuesta a sus inquietudes y que ustedes puedan tener pues un buen paso por este proceso de aprender en inglés y por su paso en el módulo y en Prepa en Línea CEP, que sea una experiencia un tanto gratificante y que realmente les deje algo y no solamente que tengan 10, 9, 8, 7 y que al final no aprendieran absolutamente nada. No va de eso, ¿ok? Perfecto, es la hora de despedirnos, les agradezco. Si no tienen más dudas o ninguna otra pregunta, Maya, alguna duda, alguna pregunta, su compañera Sailin, alguna duda, alguna pregunta, sino para que despidamos esta sesión de Espacio Abierto número 2. Maya, ¿dudas o preguntas? Sailin, ¿dudas o preguntas? ¿Ninguna? Señálenme, por favor, para que cierre yo esto. Thank you. Okay, thank you, teacher. No doubt I love the session. Thanks, Maya. I hope you learned something here. And just keep on working, please, Maya. Maybe you may use videos, or maybe you may use, I don't know, maybe YouTube, or maybe audios, or maybe books, or things like that you may use to improve your English. That's going to be really great, okay? Thank you, Maya. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bye, Sailin. Cuídate mucho. Nos estamos viendo el día miércoles a la misma hora por aquí. ¿Listos? Bye, bye.